En un giro dramático que podría rivalizar con el clímax de cualquier novela política, el presidente Gustavo Petro ha experimentado una derrota significativa en su enfrentamiento con el Congreso respecto al presupuesto nacional y la reforma tributaria. Este no es un revés menor, sino un evento digno de un relato épico, con un presupuesto de 523 billones de pesos en juego y una reforma tributaria que parece tambalearse sobre un precipicio económico. Para comprender la magnitud de este fiasco, es necesario analizar la situación con detenimiento. El presupuesto para 2025, que Petro había presentado con grandes expectativas y promesas, fue rechazado por las comisiones económicas del Congreso. Esta cifra astronómica, que alcanza los 523 billones de pesos, no solo impresiona por su tamaño, sino que representa aproximadamente el 29,4% del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Este presupuesto podría ser envidiado por muchos países si no fuera por un pequeño problema: 12 billones de pesos de esa suma dependen de la aprobación de la nueva reforma tributaria. Y, para sorpresa de muchos, el Congreso no está particularmente entusiasmado con la idea de aprobar esa reforma. El presidente Petro, en un despliegue de su estilo comunicativo característico, ha afirmado que la falta de aprobación del presupuesto se debe a una paradoja. Las comisiones económicas del Congreso no quieren aprobar el presupuesto porque no desean aprobar la ley de financiamiento asociada. Este argumento suena tan circular como un laberinto griego, con el presupuesto estancado por la falta de una reforma que, a su vez, no puede avanzar sin el presupuesto. Un verdadero enredo político. La reforma tributaria, que se presenta como una carga impositiva para algunos, según Petro, no aumentará los impuestos a las personas naturales, excepto a los superricos, y reducirá los impuestos de renta para la mayoría de las empresas, salvo para las empresas extractivas fósiles. Sin embargo, parece que este alivio impositivo no ha sido suficiente para convencer a los legisladores. Tal vez al final del día, los congresistas prefieren más claridad y menos juegos de quien juega no aprueba. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha insistido en que la reforma tributaria se centrará en los superricos, aquellos que ganan más de 120 millones de pesos mensuales. Este enfoque se alinea con la estrategia del gobierno de dirigir las cargas fiscales hacia aquellos con mayores recursos. Es como decirle a la gente que el problema no es el presupuesto desequilibrado, sino que algunos deben pagar un poco más para equilibrarlo. Un juego de suma cero que parece más complicado de lo que inicialmente se pensaba. Pero, ¿qué ha dicho el Congreso al respecto? La representante Katherine Moranda ha lanzado críticas contundentes, argumentando que la propuesta del gobierno se basa en cuentas alegres. Según Miranda, no hay claridad sobre cómo se financiarán esos 12 billones de pesos y, además, la suma real podría ser aún mayor, llegando a 31 billones. Esto suena a una mezcla de desconfianza y escepticismo hacia las promesas del gobierno. Miranda también ha señalado que la ley de financiamiento en estos momentos no es conveniente ni necesaria, y que lo más prudente sería que el Congreso aprobara un presupuesto basado en cifras más realistas y menos especulativas. El escenario en el Congreso es, sin duda, una batalla en curso. El rechazo del presupuesto y la reforma tributaria no solo representa un golpe para la administración de Petro, sino también una llamada de atención sobre las dificultades para gestionar y aprobar grandes proyectos de ley en un ambiente político cargado de tensiones y desacuerdos. Es una señal clara de que el gobierno necesita reconsiderar sus estrategias y quizás repensar sus propuestas si quiere ganar el apoyo necesario para avanzar en su agenda. En resumen, la derrota de Gustavo Petro en esta confrontación con el Congreso marca un episodio significativo en su presidencia. La falta de aprobación del presupuesto y la reforma tributaria ha dejado a su administración en un estado de incertidumbre económica, con la posibilidad de que el presupuesto para 2025 sea finalmente establecido por decreto presidencial. Este giro de los acontecimientos subraya la complejidad y los desafíos inherentes a la gobernabilidad en tiempos de crisis económica y política. Mientras tanto, ciudadanos y legisladores se preparan para enfrentar un futuro incierto, donde el equilibrio entre expectativas y realidades será crucial para la estabilidad del país. En mi opinión, Gustavo Petro y el presupuesto se han convertido en una telenovela económica que nunca deja de sorprendernos. Si pensaban que la vida política colombiana no podía ofrecer más sorpresas, agárrense, porque el presidente Gustavo Petro ha vuelto a dejarnos boquiabiertos con su última movida en el tablero presupuestario. Este capítulo de la telenovela económica está cargado de giros inesperados, diálogos dramáticos y, por supuesto, una buena dosis de humor involuntario. Prepárense para sumergirse en la épica batalla entre el Palacio de Nariño y el Congreso, donde el presupuesto nacional se convierte en el protagonista de un verdadero culebrón.
Para empezar, hablemos del presupuesto para 2025 que el presidente había presentado con gran pompa. Sí, estoy hablando de esos impresionantes 523 billones de pesos, una cifra que suena como algo sacado de una película de ciencia ficción en un país donde muchos todavía deben estirar el salario mínimo hasta límites cósmicos. El presupuesto parecía más un sueño que una realidad. Pero, como suele suceder en las mejores historias, la realidad pronto nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. El problema principal surge cuando el Congreso, en un acto de inesperada rebeldía, decidió que el proyecto de ley del presupuesto simplemente no era su taza de té. Resultado, el presupuesto está tan ligado a la ley de financiamiento que si la ley no pasa, el presupuesto queda en el aire como un globo sin helio. El presidente Petro ha estado intentando vender la ley de financiamiento como el santo grial de la estabilidad económica, pero el Congreso parece haber decidido que no están tan entusiasmados con esta maravilla. Petro ha intentado justificar la ley diciendo que no aumentará los impuestos para las personas, excepto para los superricos. Además, pretende reducir los impuestos de renta para la mayoría de las empresas, salvo para las extractivas fósiles. Es como si estuvieran en una tienda de descuentos, pero solo para ciertos artículos que no necesariamente están en la lista de deseos de todos. En el mundo ideal de Petro, esta ley debería ser aplaudida por todos. Sin embargo, en el mundo real, el Congreso ha decidido que no se deja engañar tan fácilmente. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha salido al escenario para defender la reforma tributaria con un entusiasmo digno de un vendedor de aspiradoras en un telemaratón. Bonilla asegura que la reforma está dirigida a los superricos, aquellos que ganan más de 120 millones de pesos mensuales. La idea es que los que tienen más contribuyan más, lo cual suena perfecto en teoría. Sin embargo, cuando se trata de aplicar esta teoría en el campo de batalla de la política, las cosas tienden a complicarse. Además, Bonilla ha querido tranquilizarnos diciendo que no tocarán el IVA ni reducirán el umbral para los declarantes del impuesto de renta. En otras palabras, están enfocando sus esfuerzos en los más ricos, mientras el resto de los mortales sigue lidiando con los impuestos como siempre. ¿No es encantador? Según Bonilla, la reforma no es culpa del actual gobierno, sino de la deuda pública acumulada. Es como decir que la casa se está cayendo a pedazos, pero no es culpa de la estructura actual, sino de las malas decisiones pasadas. Mientras tanto, la representante Katherine Moranda está en modo crítico, cuestionando la viabilidad de la reforma y la capacidad del gobierno para financiar los 12 billones de pesos necesarios. Según Miranda, estos números parecen más un acto de magia que una propuesta realista. Ella sugiere que el Congreso debería centrarse en aprobar un presupuesto que esté realmente financiado y no en una fantasía económica que podría resultar en un desastre fiscal. Por supuesto, la novela no termina ahí. Ahora el presidente Petro ha dejado claro que, si el Congreso no aprueba el presupuesto, él está dispuesto a sacarlo adelante por decreto. Eso sí que es un final inesperado. Aprobar un presupuesto por decreto es como resolver un rompecabezas a martillazos, puede que obtengas una solución, pero el proceso es bastante destructivo. Esto podría ser el último acto de una tragicomedia política donde la Constitución y las leyes se convierten en simples sugerencias en lugar de reglas a seguir. En conclusión, la saga presupuestaria de Gustavo Petro es una verdadera comedia de errores, llena de intrigas, giros inesperados y personajes que parecen sacados de un drama televisivo. Mientras el país observa cómo se desarrolla esta historia, solo podemos esperar que el final sea menos desastroso de lo que anticipa el guión. Mientras tanto, nos queda el consuelo de que la política colombiana siempre nos ofrece un buen espectáculo, incluso cuando no está claro si reír o llorar. Sigue viendo y disfrutando, porque en la arena política nunca falta un buen motivo para quedarse pegado a la pantalla. Si te ha gustado este análisis y quieres estar al tanto de todas las novedades políticas, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Queremos saber tu opinión sobre la última movida.